Hoy es el día que Dios ha creado, en el cual nos podemos alegrar y gozar en Él. Gracias le damos a Dios por su inmensa misericordia que cada día nos llena de sus bendiciones. Y también queremos saludar a las personas que están en las redes. Gracias por abrir sus computadores, sus celulares, etcétera, etcétera. Y gracias le doy a Dios por tu vida también, porque Dios también está obrando a través de las redes sociales. Y también a cada uno de los que estamos acá en la casa de Dios, hoy es un día de bendición. Así que vamos a pedirle a Dios, te invito a que oremos. Ahí todos, porque todos necesitamos que Dios nos hable. Y bajo esa necesidad vamos a pedirle a Dios. Oh Dios y Padre nuestro, gracias por permitirnos alabar tu santo nombre. Gracias por permitirnos arrojar delante de ti coronas de honra, coronas de exaltación. Gracias, amado Dios, por cada persona que hoy nos ve en las redes. Gracias por cada persona que estamos acá en tu casa. Y solamente te queremos decir, háblanos por favor, Padre, porque necesidad de tu palabra tenemos, hambre de tu palabra tenemos, y está en el deseo en tu corazón que nosotros seamos edificados. Padre, por favor, destruye las obras de las tinieblas. Todo impedimento que el enemigo quiera colocar para robar tu palabra, para traer distracción a tu palabra, aún para robar el entendimiento. Yo declaro toda obra de las tinieblas destruidas bajo el poder de tu palabra. Y hoy nos declaramos bendecidos, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con la palabra de Dios. Y te quiero invitar a que abras la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Y busca por favor el versículo número 3. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 7. Y primero vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Qué bueno que mires a tu alrededor, y si ves a alguien que no tiene la palabra, acércate o llámalo para que juntos leamos la palabra de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios porque escrita está. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarón de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él serví, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarón, y sirvieron solo a Jehová. Ahí mismo te invito a leer el versículo número 12. Versículo número 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén.
Y así es el tema de este momento, de esta gran oportunidad que Dios nos da. El tema de este momento es: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y empezando la palabra de Dios, empiezo diciendo que Dios pretende que el hombre sea humilde. En la voluntad de Dios está que tú y yo seamos humildes. Y un acto de humildad es reconocer. Y un acto de humildad es reconocer ¿qué? Nuestras propias faltas. Reconocer nuestros propios errores. Reconocer nuestras propias debilidades. Un acto de humildad es reconocer que tú y yo nos equivocamos. Y un acto de amor es reconocer lo que recibimos tú y yo a diario de parte de Dios. Y lo recibimos es por gracia. ¿Y sabes qué significa gracia? Un regalo, un don que tú y yo no merecemos. Por eso un acto de humildad es reconocer que Dios nos ha bendecido por gracia y que cada día por gracia nos bendice. Por eso un acto de humildad es reconocer que yo soy bendecido por Él, que tú y yo somos bendecidos por Él. Y cuando hablamos de humildad, por eso el profeta Samuel es humilde. Y le habla al pueblo y dice: nosotros hemos otra vez pecado. Otra vez hemos cambiado a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que sí nos ha bendecido. Lo hemos cambiado por falsos dioses. Lo hemos cambiado por los Baales. Lo hemos cambiado por el Dios Astaró. Que estos dioses son creados por el mismo hombre. Y que ellos no han bendecido al pueblo de Israel. Samuel era un hombre humilde y estaba reconociendo que otra vez le habían fallado a Dios. Que otra vez le habían desobedecido a Dios en sus mandamientos. Y humildemente dice la palabra que el que no es con Dios está en contra de Dios. Y cuando yo tengo un corazón humilde, reconozco que por nuestros propios pecados, por mi propio pecado, al pueblo de Israel, por haber desobedecido y por haber buscado falsos dioses, Dios había permitido que a su pueblo lo tomaran secuestrado, los hubieran tomado como esclavos, que Dios había permitido que habían sido a su pueblo, que los hubieran robado, aunque los hubiesen asesinado. Pero todo ¿por qué? Por haber dejado al Dios verdadero. Por eso le invito a que lea este capítulo. Por eso los filisteos querían atacar a Israel nuevamente. Y en el versículo 7 dice la palabra, al finalizar el versículo 7 dice la palabra: y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y ahí dice la palabra, y se acercan a Samuel y le dicen: Samuel, por favor, ora por nosotros. Porque sabían que los filisteos tenían gran poder en la batalla y que delante de ellos eran presa fácil para ser derrotados. Ellos humildemente estaban reconociendo que habían pecado delante de Dios y que el cerco que Dios da a los hijos fieles, a su pueblo fiel, cuando Él tiene el cerco, nadie los puede atacar, nadie los puede derribar, nadie los puede robar, nadie los puede asesinar.
Ellos humildemente se acercaron a Samuel y: Samuel, por favor, ora por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque humildemente sabían que Dios, a pesar de que permite por nuestra propia desobediencia, ellos sabían que el Dios verdadero, no el Dios Astaró, no los dioses de Balaán, el Dios de la creación, es un Dios de misericordia. Amén. Gloria sea a Él, al Dios de toda misericordia. Por eso se acercaron al profeta Samuel: ora por nosotros. Porque ellos tenían gran temor de que iban a ser destruidos. Y ellos humildemente estaban reconociendo que Dios había sido fiel con ellos. Sí, el Dios verdadero había sido fiel con el pueblo de Israel. Y ellos humildemente estaban reconociendo que ellos no habían sido fieles. La palabra de Dios es verdad y trae luz a nuestras vidas. Y ellos en su infidelidad humildemente estaban yendo delante de Samuel para que el Dios de misericordia tuviera misericordia con su pueblo, a pesar de la infidelidad de ellos. Pero ellos sabían, ellos entendían, y ellos mirando a través del problema, a través del temor de ser atacados, de ser destruidos, entendieron la palabra de Dios en el momento adecuado, que hay un Dios que tiene misericordia de aquel que es infiel. Santo es Él. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Un Dios de misericordia que oye la oración. ¿A quiénes? A un pueblo infiel. Y ahora te pregunto, amado amigo, amada iglesia, ¿será que tú y yo no somos como el pueblo de Israel? Que Él ha permanecido fiel con cada uno de nosotros, pero que nosotros a Él le hemos sido infiel. Y aunque hemos sido atemorizados a través de los problemas, a través de las crisis, a través de la enfermedad, a través de las pérdidas, pero gracias por su misericordia, que en el momento adecuado hemos entendido, hemos creído que aunque le hemos sido infieles, tenemos un Dios de misericordia. Y que cuando le hemos clamado a Él, hemos visto la victoria, como este pueblo de Israel, que vieron un acto de la soberanía, del poder que tiene un Dios verdadero, de un Dios de misericordia. Bendito sea Él. A Él siempre sea la gloria. Un pueblo infiel no peleó, porque era inferior al pueblo de los filisteos. Pero Dios, en su soberanía, en su poder, de los cielos tronó. ¿Se imagina cómo fueron esos truenos? ¿Se imagina los oídos del pueblo de Israel cuando vieron y sintieron que el Dios de Israel estaba siendo protegido por el Dios verdadero? Y dice la palabra que ahora los atemorizados fueron ellos. Y sigue diciendo la palabra: y fue tan gran temor que el pueblo de Israel fue tras ellos y a todos los vencieron. Y Dios le dio la victoria a un pueblo infiel. ¿Es bueno Dios o no es bueno? Que a un pueblo infiel Dios le dio la victoria. Gloria sea a Él.
Amada iglesia, querido amigo, por eso leímos el versículo 12 al finalizar. Cuando el profeta Samuel vio la victoria, declaró: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. A un pueblo infiel. Y cuando tú y yo somos infieles, delante de Dios somos pecadores. Hasta aquí Dios había ayudado a un pueblo infiel, a un pueblo pecador. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová a un pueblo infiel, a un pueblo pecador, a un pueblo ingrato, a un pueblo desagradecido que cada día ve los favores de Dios y seguimos siendo infieles con Él. Pero Samuel estaba declarando: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí. Y por eso, amada iglesia y querido amigo, permíteme confrontarte con la palabra. Déjame confrontarte, porque es la palabra de Dios, porque no es solamente el pueblo de Israel, es a nosotros hoy que seguimos la herencia de ese padre llamado Abraham, porque venimos de la descendencia de ese pueblo llamado Israel, pueblo escogido, pueblo amado por Dios, pero un pueblo infiel delante de Él. Y a pesar de que somos infieles, tú y yo podemos decir: a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de nosotros ser desagradecidos con Dios, tú y yo nos podemos parar como Samuel: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Gloria sea a Él. Y esta palabra, no solamente Samuel lo estaba diciendo por ver la victoria sobre los filisteos. La Biblia dice que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y de hoy, por los siglos de los siglos. Y por eso él creía que no solamente Dios los había ayudado en ese momento con los filisteos, sino desde el principio de la creación. Dios le ha ayudado al hombre infiel, al hombre pecador. Dios siempre ha ayudado al hombre. Dios, a pesar de que sí, la palabra dice el pecado trae consecuencias, a pesar de que Abraham y Eva fueron expulsados del huerto, Dios nunca los abandonó. Recuerda que cuando dice la palabra que ellos sintieron vergüenza por verse desnudos, Dios los ayudó y sacrificó un cordero para vestirlos con piel, para traer solución en el medio de sus pensamientos y de su vergüenza al verse desnudos. Dios los ayudó. Dios ayudó al pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. A pesar de que estaban esclavos y recibiendo maltrato de los egipcios, Dios los ayudaba. Y dice la Biblia que hizo que el pueblo fuera libertado, y los libertó con mano poderosa. Ahora tú y yo, Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado. Déjame decirte algo. El pasado no se puede cambiar. El pasado no se puede borrar porque está escrito. No se puede borrar el pasado. Y en
en ese pasado. Por eso Samuel dijo hasta aquí, porque Samuel tenía presente que hoy le había dado Dios Jehová la victoria, pero también tenía presente que en el pasado Jehová Dios había sido fiel con él, con su pueblo, con su familia y con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Samuel entendía que Dios, Jehová, era el que los había guardado siempre. Oye, Dios a nosotros nos guardó desde el vientre de la madre. Y te hago el ejemplo: cuando Jesús estaba en el vientre de María, Satanás trató de asesinarlo, pero Dios ayudó a María, ayudó a José y los guiaba. Vete de este lado y te vas para tal parte. Le mostraba en revelaciones, porque Dios ayuda al hombre. ¿Y cuántas veces nos ha ayudado a nosotros? De pronto yo no sé, pero cuántas veces tu madre, por tantos problemas, tantas equivocaciones, tantos errores, humildemente trató de abortarte, pero la mano de Dios se levantó para ayudarte. Dios es bueno. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios ayudador. Porque Dios no se le olvida los planes y propósitos que tiene contigo y conmigo. Por eso siempre nos ha ayudado a pesar de nuestras infidelidades. Porque una madre pensando: ¿cómo hago para adoptar esta criatura? Y Dios abriendo puertas donde no lo hay, obrando en el poder de una mente desconsolada, desconcertada, en una mente que solamente ve lo negativo. Y aún en medio de su infidelidad como madre, pero es una madre, Dios la ayudó y no permitió lo que el enemigo estaba tratando de hacer. ¿Y cuántas cosas Dios nos ha ayudado? ¿En cuántas cosas Dios hemos visto en nuestro pasado que está escrito? Porque lo que está escrito no se puede cambiar. Y en el pasado tú y yo hemos visto a Dios cómo nos ha sostenido. Y si sigo con el tema de aquel niño, en el momento de nacer, Dios te ayudó, madre. Que Dios hizo como crearan la famosa llamado Barbie Shower y tocó corazones, sensibilizó corazones para traer una bendición para aquella criatura que el enemigo quería robarla. Pero Dios en su poder te ayudó, madre. ¿Y qué hizo? Sensibilizó corazones, dio libertad al corazón para que trajeran ofrenda a una bendición que Dios había dado. Por eso Dios te había ayudado. Dios nos ha ayudado, porque no solamente nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha sustentado, nos ha bendecido en gran manera. Y por eso el pasado no se puede cambiar. Y nuestro pasado da testimonio que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Bendito sea Él. Me gusta confrontar al hombre. A mí Dios me gusta cuando me confronta. Porque los logros que tú y yo tenemos académicamente no es por nuestra sapiencia, es porque Dios nos ha ayudado. Es porque Dios nos dio la fortaleza, nos dio la capacidad de alcanzar un logro. No fuimos nosotros, es porque Dios nos ayudó. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios por tener este ministerio. Pero no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, es porque Dios cada día nos ayuda. Porque la mano benéfica de Dios está con nosotros a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que muchas veces somos desagradecidos con Dios. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y por eso el Espíritu Santo quiere que tú y yo no se nos olvide el pasado.
¿Cuántas veces estuvimos tú y yo sin trabajo? Donde solamente habían puertas cerradas, donde solamente había momentos de oscuridad y de dificultad. Pero Dios cuánto nos ayudó. Cuántos milagros Dios hizo. Cuántas veces tocó tronar para derramar bendición sobre tú y sobre mi vida. Porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. Él se merece toda honra, toda gloria y toda exaltación por los siglos de los siglos. ¿Y cuántas cosas tú y yo por nuestros afanes? ¿Cuántas cosas por las circunstancias se nos pasan desapercibidas de que es la ayuda de nuestro Dios? Y hay cosas que las tenemos tan común en nuestras vidas que no permitimos humildemente reconocer que es la ayuda de nuestro Dios. Para mí tu casa es la ayuda de Dios. Y como la tenemos, sí, gloria a Dios, porque Dios me dio una casa. Pero cuánto tu casa la estimas como una ayuda de Dios. Y cuando estás dentro de ella, cómo ensaltas a Dios por tener un techo, un lugar donde habitar tú y tu familia. Pero es que yo pago arriendo. No entendemos que es la ayuda de Jehová Dios que nos provee para pagar ese arriendo. Y el hecho no es tenerla, el hecho es tener la ayuda de Jehová. Porque si tú y yo no pagamos, nos expulsan. Si tú y yo no pagamos, nuestros hijos van a ser expulsados. Y lo que tenemos va a ser puesto en la calle. Pero la ayuda de Dios ha estado con nosotros. Y cuando hablamos de comida, como te dije ahora, porque a veces se nos puede presentar, es que yo trabajo en empresa, entonces como ahí llevo 20 años, a veces no le agradezco verdaderamente a Dios la ayuda de la alimentación. Y más fácil honramos a esa empresa. No, honra primero al Dios que te ha ayudado. Que tú y yo no nos imaginamos cuando hacen comités y cuando mencionan tu nombre, el Espíritu Santo empieza a orar y dicen, no, a él no lo tocan. Y en el momento del comité hay una persona que saca bandera por ti. Pero como tú y yo no sabemos lo secreto de Dios, pero es que Dios ayuda a su pueblo y no permiten que nos expulsemos, porque si nos expulsan, se nos acaba esa bendición. Y aun si nos expulsaran, Dios nos ha ayudado. Por eso demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Querido amigo, querida iglesia, pertenecientes al cuerpo de Cristo, te quiero hacer una invitación. ¿Por qué no hacemos un pare? Y nuestro pasado que está escrito, que no se puede cambiar, ¿por qué no hacemos un recuento de los favores recibidos de parte de Dios? Sí, a pesar de nuestras infidelidades, Él ha permanecido fiel. Y usted podrá decir, es que no hay tiempo. Si hay tiempo.
Y qué bueno que cogiéramos un cuaderno, cogiéramos un bolígrafo y empezáramos a escribir una a una las ayudas de nuestro Dios. Y cuando tú te sientas a hacer esto, el Espíritu Santo te va a traer a memoria una a una la ayuda de tu Dios, del Dios fiel al hombre infiel, a la mujer infiel. Y cada renglón que llenes, tenlo presente que es Dios confrontándonos. Y cada renglón que llenes vas a tener motivos de agradecerle. Vas a tener motivos para enamorarte de Él. Vas a tener motivos para rendirte delante de Él. Por eso el profeta Samuel le decía al pueblo: dejen a Astaró, dejen a los Baales, porque hasta aquí Dios ha sido fiel. Y cuando tú y yo hagamos esa lista, te aseguro que solamente en nosotros va a haber gratitud, y que en nosotros va a haber ese deseo de inclinarnos más a Él, de entregarle nuestra vida a Él y de estar sumisos a Él y a su bendita palabra, reconociendo que hasta aquí Él ha sido fiel, bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Y humildemente decirle a Él: yo no soy digno de merecer tus favores, yo no soy digno de merecer tus grandes milagros, yo no soy digno de recibir tus grandes poderes sobre mi vida, porque yo solo a ti he sido infiel contigo. Yo solamente en el momento difícil, en el momento de la prueba, muchas veces renegué contigo, muchas veces maldije tu nombre, muchas veces deseé morirme, dejar de existir en esta tierra. Pero no quise entender que tú has sido bueno hasta hoy conmigo, y solamente por un momento de dificultad, un momento de prueba, un momento de crisis, quise tirar todo a la borda. Y no reconocer humildemente que a pesar de que yo soy infiel, Él ha sido fiel conmigo, y nunca sus favores, sus misericordias han cesado para bendecirme a mí, para bendecir a los que Dios me ha dado. Por eso hagamos un alto en la vida. No dejemos que el acelere del tiempo no nos deje detenernos para entender verdaderamente ese amor tan eterno que Dios nos tiene. Y para que tú y yo verdaderamente entendamos que aunque hemos sido infieles, Dios no ha dejado de ser fiel con nosotros. Gloria sea a Él. A veces decimos: es que no siento alabar a Dios, no siento el deseo de alabar a Dios. Es porque en mi corazón no hay humildad de reconocer quién ha sido Dios para nuestras vidas, cómo se ha comportado Dios con nosotros. Porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras infidelidades, ¿cierto que no? Antes, al contrario, nosotros siendo infieles, y Él sigue abriendo los cielos para derramar bendiciones sobre los hombres de la tierra. Nuestro pasado está escrito, pero mi futuro y tu futuro está en las manos de un Dios fiel. Gloria sea a Él. Y como ese pasado está escrito, usted y yo hemos sido testigos, hemos constatado
que el Dios que tenemos ha sido nuestro ayudador. Y que como Él no cambia, en mi futuro, que está en las manos de Él, sí, y que van a llegar momentos de días brillantes, de días de sol, de días que solamente el sol sale a rayar con sus grandes bendiciones. También van a llegar días donde hay lluvia. También van a venir días donde hay tormentas, donde solamente hay lluvia, tormenta, va a haber oscuridad, va a haber confusión y va a haber duda. Pero es el momento donde tú y yo nos vamos a parar como Samuel y vamos a declarar en ese momento de oscuridad: hasta aquí Dios me ha ayudado. Gloria sea a Él. Y como nuestro Dios no es el Dios de Balaal, porque los dioses de Balaal los cogieron el pueblo de Israel, los bajaron de su trono y los destruyeron. Aunque no está escrito, para mí los destruyeron. Ellos no se pudieron defender, porque son dioses falsos. Pero el Dios que está en el trono de la gloria, si está vivo y está con poder y no cambia, no cambia. Y como está escrito en nuestro pasado, ha sido nuestro ayudador, en nuestro futuro va a seguir siendo nuestro ayudador. Amada iglesia, amados amigos, ya reconocemos humildemente que Dios es un Dios fiel. Y ya por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, humildemente hemos reconocido que hemos sido infieles con Dios. La pregunta es, para finalizar: ¿vamos a seguir siendo infieles con un Dios que ha sido fiel, que ha sido nuestro ayudador? Porque la vida es de cambios, la vida es de decisiones, la vida es de identificar que si estoy en el hoyo necesito salir del hoyo. La vida es de oportunidades, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y si el Espíritu Santo ha revelado mi vida, ha revelado a profeta Samuel y reveló al pueblo de Israel que eran infieles, y ellos tomaron la decisión de destruir los Baales, es hora de que tú y yo tomemos la decisión que tomó el pueblo de Israel. Humildemente tomar decisiones de dejar de ser infieles con un Dios fiel. Dejemos los Baales. Y usted dirá: no, yo nunca me he arrodillado delante de Balaal. Eso era en el tiempo antiguo. De pronto tu Balaal es tu trabajo. ¿Y cuánto tiempo sacas trabajando? Y solamente le damos migajas al Dios que nos ha ayudado. Los Balaales son distracciones que le roban la honra al Dios ayudador, que le están robando el atributo que Él se merece. ¿Y cuántos Baales tenemos tú y yo en nuestro corazón? Déjame decirte, madre y padre, cuando mi prioridad son mis hijos y no Dios, no el que murió en la cruz por nosotros, estamos delante de un Balaal. Y hemos separado, hemos cambiado al Dios de gloria
por un Baal que Dios nos regaló para ser de bendición a nuestra vida, mas no que sea nuestra prioridad y nuestra adoración. Por eso nos desesperamos tanto cuando los vemos enfermos. Y se nos cambia el semblante, se nos cambia el estado de ánimo. ¿Y todo por qué? Porque sentimos así como cuando Jairo vio a su única hija que había muerto. Porque era la hija que amaba. Era lo más grande que tenía en la vida, porque esa hija era la prioridad de Jairo. Pero Jesús se le presentó que la prioridad del hombre debe de ser Dios. Así que nosotros no nos creamos que no tenemos Baales. Pregúntate cuánto tiempo pasamos tú y yo en el celular. Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. ¿Y cuánto tiempo pasamos en el celular y nos reímos, nos carcajeamos? A veces mi señora me dice: ¿usted por qué ríe solo? Y yo: es que hay chistes muy buenos. Pero ¿cuánto tiempo pasamos? Una cosa es que cojamos un objeto para sacar unos minutos, no horas, aún acostarnos con ellos, y nos vence el cansancio, el sueño, y se nos cae. Y despertamos a la 1 o 2 de la mañana: ay, mi celular, ay, se me cayó, ay, se me dañó. Y al Dios que nos ha ayudado durante el día, solamente hay migajas. Y solamente hay pocas palabras para agradecerle por su ayuda, para agradecerle en un día nuevo de bendiciones. Por eso, amada iglesia y querido amigo, no podemos seguir siendo infieles con Dios. Te quiero hacer la invitación, así como Samuel se paró, y Samuel, a punto de morir, le dijo al pueblo: yo no sé ustedes a quién van a servir ahora en adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé cuántos bombardeos tienes tú en la mente de Satanás, pero lo que sí sé es que Dios te ha ayudado. Lo que sí sé es que Dios te va a seguir ayudando, pero la decisión es nuestra. Llegó la hora de tomar serias decisiones y humildemente reconocer y decirle a Dios: he sido un desagradecido contigo, he sido un desleal contigo, he sido un infiel contigo, he sido un pecador contigo, porque tú conmigo siempre me has ayudado. Pero hoy humildemente tomo la decisión de ser fiel contigo. Y tú le decís eso a Dios, y aun cuando no tenías fuerzas en el pasado que está escrito, y aun cuando sentiste ese dolor que nunca había sentido, pero Dios vino y te consoló, te dio nuevas fuerzas, te fortaleció y pudiste cambiar la página. Y ahí viste que Dios te ayudó, y no fue tu poder, fue la ayuda de un Dios poderoso. Y como el pasado está escrito, si te ayudó en el pasado, no te va a ayudar ahora que hasta aquí has sido fiel. Y cuando le decimos a Él humildemente: hoy tomo la decisión de ser fiel contigo, Él va a poner en acción el dominio propio. Va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, y nos va a dar sabiduría para tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Y te va a dar la capacidad de abandonar, amigos, sí, amigos,
amigas, de abandonar lugares, para que, como dice la palabra, y el pueblo de Israel sirvió con todo corazón al Dios que los ayudó, que siempre los ha ayudado y que siempre los va a ayudar. Pero es tu y mi decisión. Inclina tu rostro, por favor. Oh Dios y Padre eterno, gracias por ayudarnos. Gracias porque vas a colocar en nosotros ese querer como el buen hacer, de sentarnos y de ser confrontados a través de ese cuaderno y ese bolígrafo, de ir anotando una a una tus ayudas, y que vamos descubriendo cuán grande ha sido tu amor para con nosotros, y de ir reconociendo delante de ti nuestra bajeza. Pero todo, ¿por qué, amado Dios? Porque tú quieres levantarnos, porque tú quieres hacernos hombres y mujeres fieles delante de ti. Reconocer que lo que hemos recibido es por gracia, pero que al Dios que ha sido fiel mereces lo mejor de nosotros. Que no mereces migajas, que no mereces indiferencias, que no mereces que aún te demos la espalda, que no mereces que aún dejemos tu palabra y tu camino. Que más bien reconozcamos que hasta aquí nos has ayudado, y que en el día de mañana nos vas a seguir ayudando. Por eso perdona nuestros pecados. Perdónanos por no valorar, ni entender, ni darte la honra y la gloria que tú mereces, porque nuestro corazón no había entendido que siempre, siempre, siempre nos has ayudado. En Cristo Jesús. Amén y amén.